Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El vocero del jurado se puso de pie. Tenía que leer el veredicto en el juicio contra Julio González. Leyó primero el cargo, asesinato. Inmediatamente después pronunció la palabra fatal, culpable. Luego, con lentitud desesperante, leyó otro cargo y otra vez pronunció el veredicto, culpable. Así fue leyendo cargos y pronunciando el mismo veredicto 176 veces. Julio González fue hallado culpable de 87 asesinatos con doble culpabilidad por cada uno de ellos. En marzo 25 del año 90, González había prendido fuego a un salón de baile en Nueva York y el incendio había provocado la muerte de 87 personas. Amigo, es difícil imaginar lo que habrá sido para Julio González oír ese martilleo continuo de la palabra culpable. Alguien dijo que era como un clavo que se clavaba en el féretro mismo del hombre. Que a uno le digan culpable una vez, ya es algo como para desmayarse. Pero que se lo digan 176 veces, es como para no querer seguir viviendo. Sin embargo, la ley exigía que se detallara por separado cada cargo y que se pronunciara cada uno el mismo veredicto. Amigo, así también será en el juicio final ante el gran trono blanco de Dios. Podemos imaginar lo que será juzgar a millones y millones de personas, detallando los pecados de cada uno de ellos y pronunciando para cada uno con monotonía desesperante la palabra culpable, culpable, culpable. Y así hasta el infinito. La Biblia dice que todos los seres humanos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Dice también que serán abiertos unos libros donde están registradas las obras de cada uno. Dice también que será abierto un libro llamado el libro de la vida. Y el que no esté escrito en ese libro será juzgado por todas las cosas escritas en todos los demás libros. Y el veredicto será fatalmente culpable. Y el castigo final será también fatalmente el lago de fuego. Pero amigo, el nombre suyo puede estar escrito en el libro de la vida. La verdad es que Dios quiere que así sea. Por eso mandó Dios a Jesús al mundo. Y por eso también Cristo Jesús se entregó a sí mismo en sacrificio pleno hasta la muerte. Las palabras de Jesús fueron estas: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo logramos ese rescate? Hay, amigo, una sola manera: aceptando con fe sincera la eficacia de la obra del Calvario para nuestra salvación y recibiendo a Jesucristo como Señor y dueño de nuestra vida. Esto, amigo, escribirá nuestro nombre en el libro de la vida, y estando ya seguro nuestro nombre en el libro de Dios, no podremos jamás ser hallados culpables. Ábrele su corazón a Cristo Jesús. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.